Unos momentos más estará aquí con nosotros Fernanda Familiar. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar de un tema muy interesante que es enfermedades neurodegenerativas. Ya adelantábamos un poquito en torno a ello, de lo que pues tenemos que conocer, tenemos que participar y desde luego el día de hoy para poder pues conversar sobre este tema nos acompaña el doctor Gabriel Gutiérrez Ospina. Él es del Departamento de Biología Celular y Fisiología del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Gracias por estar con nosotros, doctor Gabriel. Y el doctor Mauricio Veloso, médico cardiólogo y director médico de BioLife. También gracias por estar y acompañarnos el día de hoy aquí en los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Muy amable. Bueno, pues sabemos y tenemos entendido que tienen una investigación muy interesante en el Departamento de Biología Celular y Fisiología del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, en donde, bueno, de alguna manera parte de estas enfermedades degenerativas se están estudiando y se están haciendo y se está tratando de reconocer qué está pasando con eso. Primero me gustaría, si pudiéramos empezar con que nos expliquen qué son estas enfermedades neurodegenerativas. Muy bien. ¿Quién quiere empezar? Bueno, las enfermedades neurodegenerativas son todas aquellas que cursan con daño a las estructuras del sistema nervioso central, ¿no? Lamentablemente, las enfermedades neurodegenerativas no son curables, ¿no? Y las que ocupan los primeros lugares dentro de la prevalencia, es decir, la cantidad de personas que la padecen, están en primer lugar Alzheimer, en segundo lugar Parkinson y esclerosis múltiple, y por ahí van este tipo de enfermedades. Es un daño, como digo, irreversible. Les recuerdo a la audiencia que las neuronas prácticamente no tienen capacidad de reproducirse, por lo tanto, los daños que ocurren en ellas son daños irreversibles, son irreparables. Por lo tanto, hay que tener particular cuidado para que no se vayan dañando esto. Y de ahí viene los intentos que hace la medicina preventiva para poder evitar que estos daños, cuando aparezcan, progresen, y por otro lado también hacer de que aparezcan lo más tarde posible y aparezcan lo más atenuado posible, ¿no? Entonces, Alzheimer y Parkinson son enfermedades neurodegenerativas y que tienen una condición muy lamentable, que es que los síntomas de estas dos patologías comienzan entre 10, 15, 20 años antes de que sea diagnosticado. Por lo tanto, en la audiencia y entre nosotros puede haber personas que tengamos algunos síntomas que no lo identificamos, ni siquiera nuestro médico puede identificarlo, sino que van a ir progresando poco a poco. Y estas enfermedades, la mayoría son adquiridas, no se saben, sobre todo el Parkinson, la gran mayoría, más del 90%, el doctor me puede corregir, son enfermedades adquiridas, no son hereditarias. Por lo tanto, sí podemos hacer cosas para ir previniendo o frenando o identificando tempranamente esta condición. Pero lo que nos está diciendo, doctor, entonces, habemos en este universo, en este momento, personas que podemos ya tener el Parkinson y no nos vamos a enterar hasta dentro de 15 años, o Alzheimer y no nos vamos a enterar hasta dentro de 15 años, una vez que ya empiecen los primeros síntomas. Exacto, que los primeros síntomas son tan insidiosos o tan vagos. Por ejemplo, una persona que pueda tener un tic que va y viene, una persona que tenga estreñimiento, una persona que tenga dificultades para dormir, ¿no? En fin, son síntomas muy vagos que uno dice, bueno, eso le pasa a cualquiera. Y uno va al médico y le dice, tengo estreñimiento, pues le da algo para el estreñimiento. Pero resulta que eso es repetitivo y comienzan a ser los primeros síntomas, ¿no? Que son, te repito, muy atenuados, ¿no? Y que terminan siendo la parte inicial de el desarrollo de una enfermedad neurodegenerativa, como el caso de Parkinson, ¿no? O cuando uno comienza a tener olvidos, ¿no? Uno apenas dice, oye, esto es distracción, estoy muy ocupado, estoy muy estresado, ¿no? Pero cuando un olvido es un olvido realmente por distracción o es un olvido porque ya las neuronas ya no están funcionando, no están almacenando o estamos perdiendo esas neuronas que almacenan nuestros recuerdos, ¿no? Y es ahí, repito, donde las investigaciones que se están haciendo, y hay buenas noticias, afortunadamente, en el sentido de que en el cuidado de estas neuronas han aparecido algunas sustancias novedosas a las cuales se le ha aplicado
la más moderna tecnología para que protejan, ¿no?, a las células, en particular a las neuronas, porque si hay una condición difícil es llegar al cerebro. El cerebro, como es un órgano tan especial y tan delicado, la naturaleza lo tiene muy protegido. Tan protegido lo tiene que hasta los medicamentos les cuesta llegar, o algunas sustancias les cuesta llegar, ¿no? Y el doctor Gutiérrez Ospina ha sido uno de los investigadores pioneros aquí en México en utilizar una sustancia a base de omega 5 con nanotecnología de desarrollo israelí. Y bueno, él puede ampliar mucho más esta información. Doctor Gabriel, ¿cómo se hacen estas investigaciones? Justo para empezar a tomar consideración, sobre todo en una sociedad que tenemos poca cultura de prevención, sobre todo en esta materia de salud. Sí, pues mira, la idea del proyecto fue básicamente el intentar instrumentar en una unidad experimental animal una condición fisiológica que replica en cierta medida a la enfermedad de Parkinson específicamente. Nosotros lo que utilizamos es una herbicida que se utiliza como herbicida genérico en agronomía, que es la rotenona. La rotenona es un compuesto natural que, de hecho, la jícama tiene mucha rotenona en su cáscara, así que hay que quitarle la cáscara antes de entrarle a la jícama. Y esta rotenona lo que hace es a las fábricas de energía del cuerpo, que son las mitocondrias, a esas mitocondrias las lastima, las daña, y entonces produce un desbalance en la producción de energía que conduce en particular a las neuronas a su muerte. Entonces lo que hicimos fue esencialmente suministrar en ratas rotenona, y lo que se ve al paso del tiempo, un mes y medio después, lo que se ve es que hay una pérdida de las neuronas que se encargan de producir dopamina y que son responsables de, en parte, modular el estado de ánimo, pero también el movimiento. Muertas estas neuronas, el animal, la rata, expresa una serie de problemas motores que son equivalentes, digamos, a algunos de los síntomas que se ven en la enfermedad de Parkinson. Entonces, lo que hicimos fue instrumentar un proyecto que permite evaluar el papel neuroprotector que tiene el omega 5 cuando se exponen a estas ratas a rotenona. Entonces, antes del suministro de rotenona, se les administró omega 5 nanoemulsificado. Durante el proceso de neurodegeneración, después de la aplicación de rotenona, se les aplica también el omega 5, y como resultado de esto, al paso del tiempo, vemos, observamos, evaluamos cuáles son los efectos que tiene el omega sobre la recuperación o evitando el avance de la enfermedad, en fin. Y esencialmente lo que encontramos es espectacular, porque en un porcentaje elevado de animales, cerca del 80% de los animales que habían sido tratados o que fueron tratados con omega 5 y expuestos a rotenona antes o durante la exposición, el resultado fue que ellos no mostraban grandes alteraciones funcionales. Fuimos a averiguar si su cerebro, las células dopaminérgicas de su cerebro, estaban lesionadas, y se encuentra una reducción en el número de células, pero jamás una reducción tan importante como ocurre en los animales que nunca recibieron el omega 5. Tenemos algunos datos sobre oxidación de lípidos, es un marcador de lesión celular. También la oxidación de lípidos disminuye, y la motricidad, que es quizás lo más significativo, es prácticamente normal en un 80% de los animales. Hay algunos animales que no responden completamente, pero aunque no responden completamente, siguen teniendo mejores condiciones de motricidad que aquellos que nunca fueron expuestos o a quienes nunca se les suministró el omega 5. Ahora, esto que nos está diciendo, doctor, entonces es una muy buena noticia.
pero al final de cuentas lo importante que también estás refiriendo es que no todos reaccionan de la misma forma, de la misma manera. Entonces, ¿en qué sentido estamos en esta investigación que nos está mencionando? ¿Es ya muy avanzada? ¿Son una gran esperanza para poder trabajar sobre el Parkinson, por ejemplo? Los datos ya son sólidos. Las razones de la idiosincrasia, digamos, no las conocemos, no las conoce nadie en realidad. La velocidad a la que avanzan, en el caso del Parkinson, la velocidad a la que avanza, la forma en que avanza, qué tanto avanza individualmente, es una incógnita que nadie realmente tiene una respuesta. Asumimos que una de las cosas que existe es que hay un precondicionamiento intrauterino que podría, de alguna manera, establecer cómo se va a desarrollar el padecimiento postnatalmente y qué posibilidades tiene cada individuo para ser neuroprotegido. Para eso, estamos desarrollando otra investigación que ya también concluimos, esperamos sacar los resultados pronto, en la que estamos mostrando que cuando uno empieza intrauterinamente el uso de omega 5 y se expone a rotenona a estos animales después, o incluso durante la vida intrauterina, la protección incluso aumenta al 90-95%. Ah, es una cifra importante. Efectivamente. Entonces, este estudio es fundamental porque para poder trasladar al humano necesitamos hacer lo que se llaman estudios preclínicos de investigación básica. Las dosis que usamos son las mismas que se utilizan en el humano. El omega 5 nanoemulsificado es el mismo que se utiliza para, digamos, suministrarlo al ser humano. De tal manera que la traslacionalidad de nuestros resultados puede ser, de hecho, muy, muy sencilla. Habrá que correr un estudio clínico fase 2 y fase 3, pero prácticamente las condiciones que estamos replicando en el diseño son las condiciones que presentaría el humano. Perfecto. En esta plática con el doctor Gabriel Gutiérrez Ospina y el doctor Mauricio Veloso, hablando de enfermedades neurodegenerativas, decían ahorita en el corte comercial algo, pues un gran enemigo es el estrés. ¿El estrés te desconecta el cerebro? ¿El estrés te provoca que el cerebro se apague, se funda? ¿Qué te provoca el estrés? ¿Qué estudios hay al respecto? Pues hay una gran cantidad de estudios en realidad y así poniéndolo muy brevemente, el estrés lo que produce es un proceso de neuroinflamación. Es decir, normalmente el sistema inmunológico y el sistema nervioso son amigos, se hablan bien. Pero cuando hay un estrés crónico, no son estos picos de estrés que de repente tenemos, sino un estrés crónico, continuo, como el que nos somete nuestros sistemas de evaluación, la vida cotidiana, correr por los hijos todos los días, este tipo de cosas. Ese estrés crónico lo que hace es que rompe la buena comunicación entre el cerebro y el sistema inmunológico, y el sistema inmunológico empieza a, digamos, atacar un tanto, ¿no? Al sistema nervioso. Yo los quiero invitar a que hablemos de estrés algún día, específicamente de estrés. Porque ahorita que decías estrés crónico, ajá, pero ¿y cómo sabes que vives estrés crónico? ¿Cómo sabes qué tanto es tantito? ¿Cómo sabes si la preocupación de una semana equivale a la de un año o equivale a la de 5? ¿Cómo sabes eso? Creo que poco se sabe del estrés, no sé qué opinan ustedes. Bueno, del estrés hay muchos abordajes desde el punto de vista psicológico, psiquiátrico, psicosocial al final, ¿no? Por lo que decía el doctor Gutiérrez Ospina, pues estamos sometidos permanentemente por diferentes causas al estrés. El asunto es cómo lo manejamos, cómo disminuimos ese daño que se está produciendo cuando el estrés permanece y no lo podemos controlar. Hay efectos inflamatorios que producen el estrés y hace un círculo vicioso con la inflamación y la oxidación. El proceso oxidativo también está presente. Y es ahí donde uno tiene que recurrir puede ir desde los ejercicios de yoga, ¿no?, hasta los suplementos nutricionales que aportan mayores defensas antioxidantes para que estos procesos desencadenados por el estrés o cualquier otra patología neurodegenerativa,
como es el Parkinson que estamos hablando, como es el Alzheimer, cualquiera de estas está presente este fenómeno de inflamación y de daño oxidativo. Bueno, Gabriel, Mauricio, próxima cita, el estrés. Estamos. Hablaban de las ratas, de los estudios que se han hecho en función del Alzheimer. Y vas a hablar de otro estudio también que se está llevando a cabo. Al final la pregunta es, y se los decía, ¿hay inversión suficiente para poder entender las enfermedades del cerebro? La inversión actual que se está aportando del gobierno federal es muy reducida. De hecho, hay una buena cantidad de proyectos que año con año se quedan en el tintero literalmente, independientemente de las evaluaciones. Pero afortunadamente hay algunos laboratorios privados que están interesados en que se desarrolle la investigación básica, sobre todo relacionada con este tipo de enfermedades, porque somos una población que envejece. Y estas son enfermedades no del envejecimiento, pero que se diagnostican en el envejecimiento. Entonces, las medidas que uno desarrolle para prevenir, o en este caso neuroproteger, pues serán bienvenidas independientemente de cuánta inversión se dé, porque finalmente, si se logra desarrollar a través de estos suplementos, en el caso específico del omega 5, nanoemulsificado, si podemos desarrollar una medida neuroprotectiva, le conviene al gobierno federal porque vamos a tener Sí, se va a ahorrar un dinero a futuro. enfermos. Exacto. Vale la pregunta, me van a voltear los dos a ver, Gabriel y Mauricio, como diciendo, ¿será que Fernanda está en uso de sus facultades? Pero la pregunta tiene una jiribilla. ¿Todos tenemos el mismo cerebro? Punto número 1. Y 2, ¿dónde está el cerebro? ¿Qué tal, Fernanda, no es alimentado por Internet? Nosotros alimentamos Internet. Y bajo esa óptica, entiendo, hay estudios nuevos en función de dónde está el cerebro. Entonces, primero, ¿todos tenemos el mismo cerebro? Y segundo, ¿dónde está? Desde el punto de vista neurobiológico, todos tenemos genéricamente el mismo cerebro. Desde el punto de vista individual, no los tenemos. Cada cerebro se estructura de manera diferente en función no solamente de los genes, de hecho los genes no participan mucho en la definición final del cerebro, sino es el propio sistema tiene mecanismos de autorregulación que le permiten ir tomando decisiones, por así decirlo, ¿Sí? ¿no? A nivel celular, y cada cerebro se va estructurando. Entonces todos tenemos corteza cerebral, todos tenemos un lóbulo occipital, pero la manera en que se organiza es individualizado. ¿Dónde está el cerebro? Bueno, anatómicamente lo tenemos en el cráneo, ¿no? Que es la parte más dura de nuestro organismo porque tiene que estar protegido, un órgano demasiado delicado con muchas funciones vitales. Ahora, el cerebro, cuando uno dice cerebro, probablemente uno esté hablando de memoria, esté hablando de las situaciones que maneja el cerebro. La memoria, pues, está la memoria de corto plazo, la de largo plazo, y se va modificando. Entra primero en una parte del cerebro y después se va hacia otra parte, que es la memoria a largo plazo. Es la razón por la cual, por ejemplo, la gente que sufre de Alzheimer, ¿no? O de pérdida de memoria por deterioro cognitivo por la edad, los primeros recuerdos que se van volando son los recientes, ¿no? Y se van quedando los tardíos. Puede acordarse de la niñez, pero Exacto. no de ayer. Eso es como una faja así de papeles con los recuerdos. Se abre la ventana, vuelan los de arriba y los de abajo se van quedando, ¿no? Eso es lo que va a pasar. Entonces, la memoria radica en el cerebro. Hay conexiones que permiten que haya evocaciones a los recuerdos, ¿no? En la medida que nosotros evocamos más un recuerdo, el recuerdo se mantiene más tiempo. En la medida que menos los evocamos, pueden ir al olvido, ¿no? Pero hay condiciones que están relacionadas, por ejemplo, con el envejecimiento, que no lo podemos evitar, el tiempo pasa, ¿no? Y las neuronas, si no tenemos un hábito de vida adecuado, si no tenemos algunas condiciones, que pueden estar algunas relacionadas con la genética, pero otras básicamente con nuestro estilo de vida, ese proceso se acelera. Y es ahí donde
los aportes de la ciencia actualmente están muy volcados hacia la protección de todo el organismo, ¿no? Pero en el caso del cerebro, en Israel, la doctora Gavison, estudiando enfermedades neurodegenerativas, consigue en la semilla de la granada, un aceite, consigue el omega 5. Y para hacerlo llegar en cantidades suficientes le aplican nanotecnología. Con la nanotecnología, el omega 5 viaja dentro de una nanogota. Para que tengas una idea, en una gota de agua caben 1.300.000 nanogotas. Y en esas nanogotas es que viaja el omega 5 y puede atravesar las barreras, ¿cómo se llama? Las barreras fisiológicas normales. ¿Sería una cura? Es una manera, no, ninguna enfermedad neurodegenerativa se cura, pero preventivo. Se previene y se detiene el proceso de aceleración, de progresión de una enfermedad, o hace que la enfermedad aparezca más atenuada, ¿no? O aparezca más tarde, o las dos cosas, ¿no? Y es ahí donde hay un aporte importante para que los fenómenos oxidativos que están asociados a la inflamación también puedan estar minimizados. Hay una corriente muy importante en el mundo, y esto lo dejo, no nos va a dar tiempo de platicarlo, donde dice, que valdría la pena también hablar de esto, que el cerebro está en el pecho. ¿Nos cuentas? Mira, te vi cara de que sí le sabes. Sí. ¿Qué dice esta corriente? No sé exactamente a cuál te refieras, pero lo que sí te puedo decir es lo siguiente. Todo el cuerpo tiene neuronas. Anatómicamente, lo que se define como cerebro está dentro del cráneo. Sistema nervioso hay en el cráneo y fuera en todo el cuerpo. Entonces hay neuronas en todos lados y el corazón no es una excepción, tiene sus propias neuronas. La otra es que emocionalmente hay una traducción corporal de lo que el cerebro genera desde el punto de vista emocional. Ese es el tema. ¿Sí? Entonces, porque te enfermas o no te enfermas por el tema emocional. Sí, en una buena medida. Muchas de nuestras enfermedades orgánicas, que en la medicina alopática tradicionalmente se han manejado separadas de las emociones, tienen un componente inicial emocional. Y de eso podríamos dedicarle horas, ¿verdad que sí? Horas de charla. Entonces, fíjense, tengo que entregar micrófonos a Spots QTF, pero dejemos dos pendientes, Gabriel, Mauricio. Dejemos el pendiente del estrés, ¿de acuerdo? Y después de esta pausa terminemos nada más de entender esto. Cuando yo les pregunto dónde está el cerebro, uno dice, bueno, en la cabeza. No, es que hay una corriente bien interesante en el mundo que dice que el cerebro está en el pecho y que el cerebro del ser humano puede ser el corazón. Porque si el corazón deja de funcionar, no hay manera. Si deja de funcionar el cerebro, sigue funcionando el corazón. Entonces es bien interesante esto en el sentido de ver cómo estamos identificando lo que está a la altura del corazón, si fuera en realidad ese nuestro cerebro el que le manda al resto del cerebro que conocemos, que es la cabeza, y el cuerpo, le manda en realidad las señales. Reunidos aquí en QTF, que este tema es fascinante. Más allá del Parkinson, de estas enfermedades que de repente uno pareciera, pum, se desconectó. De repente ya no supo que era su hija. De repente ya no supo dónde estaba la dirección. De repente confundió a su mujer con un sombrero, ¿no? ¿Qué está? Porque nosotros que estamos reunidos ahorita, nuestro cerebro está funcionando. Están oyendo mi voz, están haciendo una relación en función de lo que estoy diciendo, de su historia. Pero cuando eso, imagínense qué maquinaria tan fregona, ¿no? Qué chingón es este rollo del cerebro que es perfecto. Tiene la química perfecta, tiene los alambres perfectos, o sea, es la computadora perfecta. Pero luego como eso se falla, ¿no? Y entonces se desconecta un cablecito del otro y se encuentra otra forma de conexión y es todo un rollo. Pero en todo este proceso, tú y yo tenemos memoria. Tú y yo tenemos capacidad de tomar decisiones. Tú y yo podemos enfermarnos de acuerdo al ámbito emocional que platicábamos.
tú y yo tenemos una genética. Entonces, ¿cómo todo eso al final repercute en nuestros órganos? Porque somos un sistema. Nosotros somos un sistema de órganos. Somos un sistema de órganos que están absolutamente interrelacionados, ¿no? Cualquier cosa, o sea, tú te tomas un café y vas a sentir no solamente el deseo de tomar el café, la sensación placentera de estar tomándolo, de sentir lo tibio, el olor y todo eso, sino que el café tiene cafeína. Y la cafeína es un elemento que va a producir un efecto a diferentes sistemas, va a ser un estimulante, de manera que ya no es solo el placer de que, uy, qué rico el cafecito, sino que además se van a desencadenar algunas reacciones químicas, ¿no?, que van a afectar diferentes órganos de tu sistema. Entonces, empezaste por el sistema olfativo y el digestivo y terminaste estimulando el corazón. El corazón se acelera. ¿Por qué? Porque hay un estímulo de la cafeína para que se acelere un poco el corazón, ¿no? Hay un estímulo en los bronquios, ¿no?, para que haya una respuesta de acuerdo al principio activo que se está ingiriendo. Por eso las comidas, ¿no?, lo que respiramos, ¿no?, tiene tanta influencia en nuestra salud. Por eso cuando hablamos de estilo de vida, está como muy trillada la frase, ¿no? Sí, pero es como estilo vives de vida, el presente, vivirás el futuro. Exactamente, ¿no? Por lo tanto, si nosotros no nos educamos, no recibimos información, no la acatamos, no tenemos conciencia de que nuestros sistemas de defensa de la oxidación, porque al final de cuentas todo ocurre a nivel molecular. Todo ocurre a nivel molecular. La célula es la unidad anatómica, pero la célula está compuesta por membranas y las membranas... y ahí es donde viene el problema. El doctor mencionó algo muy, muy interesante al principio, ¿no? Hay una parte de la célula que se llama mitocondria. Ahí se produce la energía. Entra glucosa, muchas reacciones químicas y sale energía. Esa energía, ¿no?, que se produce es la que nos mantiene vivo. Si la mitocondria falla, cualquier cosa que afecte a la mitocondria, que es donde se produce el laboratorio de energía, hace que haya una disfunción, la célula se enferma y si eso permanece, se muere. Y si se muere una célula de la piel, no pasa nada, porque se recupera. En 20 días viene otra célula. Pero si se te muere una célula del cerebro o una del corazón, pues esas no se recuperan. Por lo tanto, debemos tener particular cuidado con este tipo de células. Si en el cerebro, que es un órgano central, motor, es una super maquinaria, ¿no?, que hace mecanismos ¿cómo se llama?, de feedback, ¿no?, que interpreta cosas, que tiene actos reflejos, tiene una serie de condiciones que son tan complejas, ¿no?, que tiene a todos los investigadores, pues, del mundo, qué sé yo, tratando de buscar más respuestas a todo esto, ¿no? Y cuando vamos a las patologías y decimos, bueno, mira, las patologías que están apareciendo, las que prevalecen, ¿hay cura? Hasta el momento no. Pero ¿hay manera de poder detenerlo? Pues sí. Y ahí vienen los estudios que actualmente se están haciendo y en donde el doctor Ospina, pues, ha tenido un particular protagonismo en esto. ¿Qué pasa mira, conozco a Mercedes. Mercedes tiene 86 años. Tiene una memoria, doctor, increíble. De ayer, de antier, de hoy, pero de hace 40 años. ¿Por qué? ¿Qué pasa en el cerebro de Mercedes? ¿Por qué está tan enchufada, pues? Enchufada, no sé si sea... la respuesta absoluta no la tengo, no te puedo decir una respuesta de verdad, ¿no?, de certeza, pero pueden pasar muchas cosas. Primero, cómo nació, cómo fue la gestación, si su madre tuvo estrés o no tuvo estrés gestacional, si se condiciona el cerebro a envejecer más rápido o más lento. Si su metabolismo oxidativo se mantiene sano o no. ¿De qué depende eso? ¿Qué hizo después en su vida, a lo largo de su vida? ¿Durmió bien? ¿No durmió bien? ¿Bebió? ¿Cuánto bebió? ¿Parrandeó o no parrandeó? ¿Qué comió? Todo eso tiene un impacto sobre cómo el desarrollo y la maduración cerebral camina.
eso es determinante para que se genere un cerebro que envejece de manera sana o generes un cerebro que envejece de manera inadecuada, digamos. En algún momento dijeron que la no lectura, la no cultura, te llevaba... De hecho, había una película que tiró y desbancó toda esa teoría, ¿no? De una escritora, justamente, una mujer muy culta, escritora, leída, que entonces, si tú leías, no te iba a dar Alzheimer. Resulta que eso ya no existe. Hoy, ¿cuáles son, en 1 minuto y medio, cuáles son esos paradigmas, mitos, circunstancias que seguimos mezclando con Alzheimer que no es cierto? Primero, que es una enfermedad del envejecimiento. Eso ¿Me puede no dar es a mí cierto. Alzheimer a los 52 años? El Alzheimer, comentábamos al inicio, puede empezar alrededor de los 20, 25, 30 años. ¿Qué otra cosa? Esa es la primera. La segunda es que sí, efectivamente, no es un fenómeno puramente neuronal, no es puramente cerebral, también el cuerpo participa. El ejemplo del corazón es uno muy bueno. Hay muchas demencias que son producto de problemas vasculares inicialmente. Y el Parkinson mismo puede ser un problema vascular inicialmente. Y de hecho, el tipo de cosas que nosotros hacemos en el laboratorio con el omega 5 muestran que se previene el daño vascular y previenes la neurodegeneración. Con Entonces, omega 5. Con omega 5 nanoemulsificado. Es que ya tenemos 3 temas, hay que venir a hablar del omega 5 específicamente. Entonces, eso es otra cosa. No es un problema centralizado, no es un problema del cerebro, es un problema del cuerpo. Somos sistemas, ¿no? Esa es otra cosa que le también falta podemos citar. gasolina, le falta aceite, le falta bujía. Pues todo eso le falta. Y buena Dale. comunicación. Buena comunicación. Para que el cerebro Entonces esté le sano. falta hormona. Le falta hormonas, le falta ejercicio. El ejercicio libera muchas hormonas, modifica el metabolismo, mejora las defensas oxidativas. Entonces es importante nutrirlo de muchas maneras. Si lees, pero no haces ejercicio, la lectura no necesariamente te va a rescatar un fenotipo Queda alzheimérico. Pero si lees, haces ejercicio, comes bien, etc., bueno, entonces las cosas caminan diferente. Te diría alguien, bueno, ¿y cuándo nos vamos a divertir? Una buena lectura, bueno, ¿no? Bueno, pero es en serio. ¿Cuándo nos vamos a divertir? ¿No? Toda la vida. Fíjate nada más. Bueno, ¿cuándo vuelven? Por favor, pongámonos de acuerdo, Gabriel, Mauricio. Son varios temas que salieron en este momento. El asunto del estrés, el asunto del omega, el asunto Corazón. del corazón y del cerebro. Hay que hablar dónde están. Y me gustaría en una reflexión de los siguientes segundos, ¿qué tenemos que parar de hacer hoy como recomendación clara y contundente para morir sanos y bien y dignamente, pues? Mi respuesta rápida es comer bien. Todo es un tema de alimentación, ¿verdad? Yo creo que sí. Comer bien. Eso es lo que Pues ahí está otro tendríamos que tema. parar. ¿Qué es comer bien, no? Comer bien, sí, sano, comer sano. En realidad casi uno siempre sabe lo que... si vemos un chicharrón por ahí y nos provoca, hay que saber cuánto de ese chicharrón me puedo comer sin que me cause daño. Y lo otro es una actividad física saludable. Ni siquiera el ejercicio. El ejercicio tiene que ser moderado para que tenga beneficio. El ejercicio en exceso también produce daño.